Está predicando, ahí mandó fotografías, está compartiendo, entrenando a líderes laicos y esposas de pastores juntos y están teniendo un buen tiempo por allá. Viene con la ayuda del Señor mañana al mediodía, así que todavía necesitamos de sus oraciones, que el Señor lo traiga sanito para aquí de nuevo, ¿verdad? Porque le necesitamos. Bueno, al menos yo le necesito. No tengo con quién pelear en mi casa, así que necesito que esté ahí. Le necesito mucho a mi amado esposo, así que necesitamos de sus oraciones. Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. Vamos a estar meditando en esta porción de la Escritura. Quiero advertirle de una vez que no es nada nuevo lo que va a escuchar. Es algo bastante sencillo y simple, pero es necesario recordarlo y aprender lo que el Señor tiene para con nosotros. Versículo 13 dice, ahí aparece en la pantalla, pero es bueno que usted abra su Biblia, que aprenda a manejarla y que se oigan bonito. A mí me fascina oír las páginas que suenan, me fascina eso, me gusta más que oír el teléfono. Pero si no tiene Biblia, ahí está enfrente, puede leer también desde ahí. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. O la palabra hollada quiere decir pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos juntos. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor Jesús. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por todas tus bondades que constantemente recibimos. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios grandioso, eres un Dios maravilloso, eres nuestro Dios que tiene todo este mundo en control, pero a la vez eres ese Padre amoroso, ese Padre que se ha acercado a nosotros, Señor, y estamos completamente agradecidos. Eres digno verdaderamente que nuestros labios te alaben, Señor, y en esta tarde yo me pongo a tu servicio, mi Señor. Utiliza mis labios, Padre, y con toda humildad yo me acerco a ti para que podamos escuchar el consejo de la palabra. Te alabamos y te damos gracias, amado Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hablando con el pastor cuando se iba, yo siempre trato y le digo, invita a tal pastor, porque yo sé que si él no invita a nadie de afuera, él quiere que yo comparta. Y es un privilegio, déjeme decirle, es un privilegio porque trae a mí cierta responsabilidad. Y hay muchos temas que uno puede compartir que llenan nuestra vida y que se nos hace un poco fácil. Y estábamos orando y llegamos a este tema. Y cuando veíamos, yo le decía al pastor, mira, ¿qué te parece si miramos estos puntos? Y me decía, está bien, me parece muy bien, porque el deseo de un pastor, queridos, mire, a mí me fascina ver, mire qué bonito nos vemos, ya poquito nos falta y llenamos todas estas banquitas, ¿verdad? Eso es muy bonito, no sé si se ha fijado, estamos siendo bendecidos en esa forma, pero el deseo del pastor no es tanto ver todas las sillas llenas, ni tampoco que las sillas estén llenas de personas religiosas. El deseo del pastor verdaderamente es que hayan creyentes con convicción, que puedan crecer aquí con convicción, viviendo una vida de compromiso para con Cristo. Ese es el deseo de todo pastor, no solo el nuestro, pero es el deseo de todo pastor. Así que ahorita me va a entender por qué nosotros llegábamos a esta conclusión, ¿no es cierto? La palabra del Señor es hermosa. Hay una metáfora hermosa que encontramos aquí en esta porción que hemos leído. Vemos a Cristo pintando este hermoso cuadro de la sal y de la luz. Usted ha leído este pasaje, ¿no es cierto? ¿Cuántos habían escuchado este pasaje, que usted y yo somos sal de esta tierra y somos luz del mundo? Levánteme su mano. Bueno, hay varios que van a aprender entonces, eso me parece espectacular. Lo que se antepone a esta porción de la Escritura es una porción muy familiar también para todos. Al principio del capítulo 5 de Mateo, vemos al Señor Jesús que se va a sentar con los discípulos, que está toda la multitud. El Señor, me imagino que debe haber estado cansado. Vemos en todas estas porciones cómo el Señor andaba compartiendo del reino de Dios. Ese siempre fue su enfoque. Y vemos que se sienta con sus discípulos y comienza a compartirles las bienaventuranzas. Eso usted lo conoce, las bienaventuranzas. También se le conoce a esta porción como el sermón del monte. Todo esto sucede en medio de la multitud.
Todo esto está sucediendo. Jesús se ha sentado en un lado. Cuando veía yo el comentario bíblico, dice que era una porción bastante alta, donde él podía alcanzar a ver la ciudad y podía alcanzar a ver esta parte de la ciudad que todavía existe, que es muy alta en Jerusalén. Y podía visualizar. Jesús siempre enseñó a través de parábolas, a través de metáforas y a través de paradojas. Esa fue siempre la enseñanza de Jesús. Todo esto sucedió así. Este es un sermón bastante único porque aunque estaba dirigido Jesús hablando con los discípulos, es también, él al mismo tiempo estaba abarcando la multitud para que escucharan y fueran partícipes de esa conversación, con la intención de que ellos pudieran llegar a ser retados. Usted sabe que cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, necesitamos ser retados con la palabra. Necesitamos venir, entrar por esas puertas con una intención de que Dios me hable. Yo no sé ¿cuál es la intención cuando usted decide venir el domingo a la iglesia? Unos vienen por costumbre, unos vienen porque no tenían nada que hacer y el domingo estaba desocupado, puedo ir a la iglesia, pero otros y la mayoría estamos aquí, venimos porque necesitamos escuchar consejos de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la palabra del Señor estaba retando esa parte de la multitud. Este sermón de Jesús, el que está dando aquí, tiene una aplicación doble. El enfoque siempre de la enseñanza de Jesús, siempre lo que él había hablado y lo que estaba hablando y lo que habla hasta nosotros, hasta este momento, es sobre el reino de Dios. Esto es súper importante. En esta porción hay una paradoja y es esta, que por un lado los discípulos de Jesús no son nada diferentes. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es el que aprende, el que sigue las enseñanzas del maestro. En general, este es un discípulo. Pero entonces vemos aquí que nosotros somos esos discípulos. En esta porción de esta paradoja vemos, por un lado, que los discípulos de Jesús no son nada diferentes al resto de los que estaban ahí escuchando. Y vemos, por otro lado, que los discípulos de Jesús son completamente diferentes a los demás. Una paradoja es un dicho o es un hecho que parece contrario a la lógica, y eso es lo que estamos viendo en esta porción. Vemos en los evangelios que Jesús enseñaba siempre de esta forma. Y si no comprende por completo esta paradoja, esta parte de la Biblia que estamos leyendo y vamos a estudiar, se le hará un poco difícil comprender lo que Jesús quería enseñar en ese momento, pero yo le voy a explicar. Por un lado, vemos, esta es la paradoja, por un lado vemos a los discípulos de Jesús que no son nada diferentes, no hay diferencia con el resto de los demás, y esto lo vemos así porque la naturaleza del evangelio es así. El evangelio nos mira a todos iguales. El evangelio enseña y dice: la gracia de Dios fue la que te salvó, la gracia de Dios fue la que te transformó, la gracia de Dios fue la que te alcanzó. Esa es la simpleza y la naturaleza del evangelio. Dios se dignó salvar pecadores inmerecidos por su gracia. La gracia de Dios es un regalo que usted y yo no merecíamos. La salvación es un regalo que usted y yo no lo merecíamos, pero Dios se plació en bendecirnos a través de su gracia. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que usted y que yo no hayamos hecho nada, no teníamos nada en especial o en particular, nada deseable delante de Dios que haya dicho: qué hermosa esta persona, le voy a extender mi amor y le voy a extender mi salvación. No había nada que nos hiciera justos delante de Dios y que nos hayamos presentado a Dios por nuestros propios medios. En este sentido, un discípulo de Jesús es igual. Usted que recibió a Cristo Jesús como Salvador personal y el que está en este lugar que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal, estamos en la misma posición, el mismo punto de salida. Todos estábamos en la misma forma. Esa es la naturaleza del evangelio y este es el lado que vemos en esta paradoja. Pero también es importante ver que Dios siempre ha querido enseñarnos que hay una diferencia entre un hijo de Dios y aquel que todavía no es hijo. Usted tiene que saber que
la creación. Dios creó todo. Todos hemos sido creados, pero no todos somos hijos de Dios. Al menos que usted ha recibido a Cristo, le ha abierto su corazón, se ha acercado a Él, le ha pedido perdón y ha entendido que Cristo vino a morir por sus pecados y le ha reconocido como Salvador. Usted se hace un hijo. Si no, seguimos siendo todavía nosotros creación. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? En otras palabras, entonces, podemos decir lo siguiente. ¿Qué significa entonces todo esto que acabo de explicar? Este lado de la paradoja de que un discípulo es igual a los demás. ¿Qué significa? Lo que esto debe significar para un hijo de Dios. Aquí vamos a hablar para los creyentes. Lo que debe significar esto es que ahora que nosotros, los discípulos de Cristo, especialmente cuando proclamamos el Evangelio, cuando vamos a compartir del Evangelio con las demás personas, lo debemos hacer de este mismo lugar en común. Estábamos un día perdidos, ¿amén? Dígame amén, si está de acuerdo. Un día, estoy hablando con los hijos de Dios ahorita, un día estábamos perdidos. ¿Usted andaba perdido? Sin rumbo, sin dirección, sin esperanza. Allá andaba yo. Un día estábamos separados de Dios. ¿Usted estaba separado de Dios? El pecado nos había separado por completo. Un día decidimos aceptarlo como Salvador personal. Y cada vez que vamos a compartir el Evangelio, debemos siempre hacerlo recordando esas cosas. ¿Usted me está entendiendo? Nunca se le puede olvidar. A usted no se le puede olvidar que un día fuimos personas rotas, pecadoras, que no merecíamos el perdón de Dios, ni mucho menos su amor, pero que Él se dignó. A mí me gusta esta palabra. A veces pensamos, yo hice la decisión de recibir a Cristo. Sí, usted confesó con su boca, pero ¿sabe qué? Es más hermoso y creo que hay un cierto sentido de aprecio cuando yo puedo ver que esta salvación que yo tengo ahora no me la merecía y Dios le plació. Póngase a pensar en eso. Vio a Madeline y le plació decir, ok, vas a ir a Oregon en medio del caos de Venezuela, te vas a ir para Oregon y allá me la voy a llevar y va a ir a la iglesia de Beaverton y va a recibir a Cristo Jesús como Salvador personal. Eso es un placer que Dios le dio. Su salvación es un placer de Dios. Eso quiere decir que me debe hacer a mí moverme en más gratitud y aprecio para con Dios. ¿Me entienden? ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? A mí me emociona pensar que Dios se plació verme a mí, tan pecadora. Ustedes ahora me ven una señora de 55 años que trata de caminar bien con su Señor y obedecerle, pero usted no me conoció antes. Usted no hubiera dado ni 5 centavos por mí. Y Él se plació verme en ese pecado y extender su misericordia. Eso es hermoso. Nunca se me ha olvidado que yo era una persona rota, una persona quebrantada, que no merecía el perdón y el amor de Dios. Nunca se me va a olvidar. Así que no compartimos el Evangelio, o al menos yo estaba pensando, no deberíamos compartir el Evangelio apuntando a aquel que todavía no tiene esa salvación tan grande. Creyéndonos muy santos, muy buenos, muy perfectos. No deberíamos compartir el Evangelio de esa forma. Estos son pecadores, deben de venir a Cristo y verse como me miro yo de linda, ¿verdad? Como me miro yo de buena. No deberíamos de ser así, pero déjeme decirle que en las iglesias se encuentran personas así, que se la creen, que se han olvidado que es por la bendita gracia y misericordia de Dios que hoy estamos en la posición que tenemos de hijos y de discípulos de Cristo. Nunca se nos puede olvidar, especialmente cuando compartimos y especialmente cuando vamos a mostrar a otros el amor de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? Aún para este mensajito, porque no creo que es un sermón, es un mensaje, es sencillo. Yo le oraba al Señor porque yo no quería, personalmente no quería sonar ni prejuiciosa, ni tampoco farisea, y mucho menos que me la crea que yo puedo venir a hablar de este tema porque yo soy de esta forma. Más bien, traer un mensaje con toda humildad. Yo le pedí al Señor, ayúdame, Señor, a ser humilde. Reconocer que todos necesitamos oír esto, que esto no es una acusación, una señalación para alguien, sino como un consejo, un llamado de Dios para usted y para mí.
Yo lo aprendí mucho primero. Antes de venir a compartir con usted, yo lo aprendí así. Y esto es lo que es la naturaleza del Evangelio de Cristo. Debemos compartir el Evangelio, como lo menciona la palabra, siempre con un corazón pobre de espíritu, anhelando siempre al Señor. Que nunca se le olvide que fuimos mendigos, que fuimos huérfanos. No estoy diciendo que es un mendigo ahora, que es un huérfano. Un día fuimos mendigos, un día fuimos huérfanos y ahora lo único que tenemos que hacer es ayudar a otros, a guiarlos por ese camino para que nunca más sigan mendigos ni nunca más sigan huérfanos sin un Dios, sin un Padre amoroso. Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Por eso es que el Señor nos llama sal y luz de este mundo. De esta forma es que por este lado de la paradoja nosotros vemos que el discípulo de Jesús no es nada diferente al resto de los demás. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, su discípulo, debe aprender por este lado de la paradoja que somos completamente diferentes. A la vez, de esta forma, nosotros vamos a poder entender algo bien interesante. Cuando nosotros vemos este lado de la paradoja, nosotros tenemos que aprender que un discípulo de Jesús es radicalmente, mire usted la palabra radicalmente, diferente a todos los demás. Y todos los demás son aquellos que no conocen a Cristo como Salvador personal. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, su discípulo es distintivamente diferente al mundo. Y yo le voy a explicar aquí por qué. Porque a veces no le gusta escuchar a las personas o aún a creyentes que andan caminando medios chuequitos, que nosotros debemos ser completamente diferentes al mundo. Pero este es el otro lado de la enseñanza de Jesús, porque nuestro Dios es distintivamente diferente al mundo. Es que nosotros tenemos que ser diferentes. Dios es santo. Aquí está la diferencia. Dios es santo, el mundo es perverso y corrupto. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede decir amén a medida que yo voy hablando. Escúcheme esto, que esto es muy importante. Tú no te haces cristiano. Mire usted, póngame atención, porque hay diferentes tipos de cristianos. Hay quienes se consideran cristianos porque nacieron, por ejemplo, en un hogar donde papá y mamá eran cristianos y crecieron todo el tiempo en la iglesia. Eso no hace a un cristiano. Hay quienes piensan que es cristiano porque asiste todos los domingos a la iglesia. Hay quien piensa que es cristiano porque viene, ofrenda y ayuda con las misiones o ayuda en esta área. Eso no te hace cristiano. Por creer en los factores correctos acerca de Dios, tampoco te hace cristiano. Tú llegas a ser cristiano, un hijo de Dios, a través de esta misteriosa, porque es algo misterioso, pero a la vez fabuloso, unión con Cristo por medio de la fe puesta en Jesucristo. Ahí es donde tú vienes y te haces verdaderamente cristiano. No es tampoco que creas en los datos correctos o información acerca de quién es Dios o cómo es Dios. Es que espiritualmente, esto es lo que nos hace cristianos. Cuando espiritualmente estamos unidos con Cristo, como hijos de Dios, el Espíritu Santo, dice la palabra, viene y mora en nosotros. Dice la palabra que usted y yo venimos a ser templo. Diga conmigo, por favor, si lo sabe. Templo y morada del Espíritu Santo. Es una hermosa conexión que existe entre usted, entre yo y Dios. Entonces, ya que Dios es diferente al mundo, el discípulo de Cristo, si usted se hace llamar hijo de Dios, discípulo de Cristo, está llamado a ser diferente al mundo. La diferencia de Dios debe ser reflejada en sus hijos, en sus discípulos. Eso significa que si Dios es santo, ¿qué significa? Usted diga, yo debo ser santa. Dígalo conmigo, por favor. Me parece muy bien, me parece muy bien. Eso quiere decir entonces que usted ha sido apartada para Dios con un propósito. Cuando vemos Romanos 12:2, déjeme ver si lo tenía por aquí. Romanos, déjeme ver, creo que sí lo había apartado. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos entender esto bien claramente, porque miraremos en estos versículos que yo leí al principio
que fue Jesucristo el que marcó una diferencia muy clara entre sus discípulos y el mundo. A veces piensan que la iglesia evangélica, que los evangélicos, que los estos son los que andan temáticos diciendo que debemos ser diferentes, que no podemos hacer ni hacer las cosas del mundo, pero no. A veces enseñamos mal y mil disculpas porque encuentran pastores o congregaciones que enseñan esto muy tajante, pero es que la verdad que el Señor lo dijo, usted y yo debemos de ser completamente diferentes. Es Jesús el que dijo que sus discípulos son así de esta manera y que el mundo es de esta manera. Fue el que dijo que los discípulos deben ser y actuar de esta manera y que el mundo debe ser y actuar de esta otra. Él es quien ha marcado una diferencia. Así que somos discípulos de Jesús, debemos de ser como Él. ¿Estamos de acuerdo? Él es la sal de la tierra y la luz del mundo, así que obviamente necesitamos mostrar nosotros que somos también sal y que somos luz de Jesús, que brilla la luz de Jesús a través nuestro. Esto es bastante sencillo. Hay una porción en Isaías que dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Por qué dice? Por luz de las naciones. Jesús usó estos dos símbolos. A mí me parece interesante. La sal y la luz son dos declaraciones que presentamos aquí. Número uno, algo interesante de este pasaje es que Jesús, cuando usted lee la porción, no dice: ok, cuando seas cristiano, a lo mejor vas a llegar a ser sal, a lo mejor vas a llegar a ser luz. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Según el versículo lo que leíamos de Mateo 5. Dice: vosotros, tú y yo somos la sal del mundo. Tú y yo que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, somos sal y somos luz. Por naturaleza, a través del trabajo regenerador del Espíritu Santo, es que ahora nosotros podemos ser estas dos cosas que Dios ha mandado que seamos. ¿Usted me está entendiendo hasta acá? Está bastante sencillo y claro. ¿Estamos claros? ¿Usted es entonces qué? Ok, el Hijo de Dios, aquel que recibió a Cristo Jesús como Salvador personal. Dígame usted lo que ha aprendido hasta aquí. Según este versículo, ¿usted es qué? Sal de la tierra y la luz del mundo. Algo automático sucedió en nosotros cuando recibimos a Cristo, que podemos ser estas dos cosas. Hay quienes se preguntan: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo puedo ser sal? ¿Cómo yo puedo ser luz? Es a través del Espíritu Santo que mora en usted. Si no, no lo pudiéramos hacer. Hay tanta diferencia entre tú y el mundo como lo hay entre la luz y las tinieblas. Así de diferentes somos. El Hijo de Dios es tan diferente al mundo como lo es la luz de las tinieblas y como lo es la sal con lo insípido. Todo el mundo espera que los cristianos deberían hacer, oiga bien, los cristianos deberían hacer, pero en esta mañana yo quiero que usted aprenda lo que usted debe ser. Hay una gran diferencia, porque cuando necesitamos hacer cosas, necesitamos hacerlas por nuestros medios. Pero como ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos ser sal, podemos ser luz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora que el Hijo de Dios, Jesucristo, vive en nosotros, podemos hacerlo. La palabra lo enseña, usted lo leyó. Su pastor ha enseñado algo aquí. Dice que si la palabra de Dios lo dice, usted lo debe creer y lo debe obedecer. No solo es creerlo, lo debe creer y obedecer. Pero si la palabra de Dios no lo dice, usted ni siquiera se atreva a creer o a obedecerlo. ¿Le parece? Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se preguntará. Yo me preguntaba al preparar este mensaje, ¿qué es lo que está pasando? Porque como hijo de Dios, discípulo de Cristo, no estamos cumpliendo este llamado de ser sal y la tierra. ¿Qué cree usted que está sucediendo? ¿Será que usted se ha preguntado alguna vez por qué mi vida no hace ninguna diferencia en este mundo? ¿Se ha preguntado? O me gustaría saber que está muy contento de que usted está haciendo una diferencia en este mundo. ¿Se ha preguntado usted por qué mi familia, mis amigos cercanos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos que viven cerca de mí están en tanta oscuridad sin Dios? Si yo, que estoy a la par de ellos, debo traer la luz de Cristo que brille en mí. ¿Usted se ha preguntado por qué ellos continúan perdidos, con las vidas destrozadas, con las vidas sin sentido, con hogares rotos, con tantas situaciones que pasa el mundo que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en sus vidas? ¿Se ha preguntado por qué usted no está impactando todavía? Dígame si se ha preguntado. ¿Será porque yo no hago ninguna diferencia? ¿Nunca se ha preguntado eso? Debería de preguntarse.
debería de preguntarse, porque cuando nosotros venimos a ser salvos, no solamente es que soy salvo porque tengo la entrada al cielo y Dios fue bueno y no me quiere en el infierno, sino porque mientras estoy en la tierra yo tengo que ser esa sal de Cristo y esa luz que alumbra a los demás que están en oscuridad, que es la luz de Cristo. Tú y yo somos sal y luz, pero hay cosas que estamos haciendo que impedimos el impacto que tenemos en este mundo, y esto sucede por nuestra falta de santificación. Casi ya, yo estaba pensando, hablamos de muchos temas, pero casi ya no se habla de ser santo y mucho menos se habla de la santificación en las congregaciones, en las iglesias. Es muy importante que usted sepa que usted es ahora un hijo de Dios y que la salvación vino a usted porque Dios le había apartado a usted, pero no solo le apartó con un propósito. Cada uno de los que estamos aquí como hijos de Dios, antes no teníamos ni propósitos personales. Ahora tenemos propósito en Cristo Jesús. Eso es ser santo. Dios me apartó para Él con un propósito. ¿Y qué es la santificación? La santificación es un proceso de regeneración que va naciendo en nosotros y va actuando en nosotros a medida buscamos a conocer a Dios a través de su palabra. Ya no se habla de eso. Cada creyente recibe a Cristo como Salvador personal. Nos alegramos cuando alguien se para y hace su oración de fe, que eso es el primer paso a dar. Pero después no sucede nada. El creyente, aquel que abrió su corazón a Cristo, tiene que estar movido a ir en un paso de regeneración, porque entonces vamos a marcar una diferencia con el mundo. Aquel que me conocía, justo hablábamos en la clase del discipulado ahora, aquel que me conocía, que conocía mis obras, que sabía cómo yo me comportaba, cómo yo era, cómo yo actuaba, las maldades que yo hacía, ahora que me hago llamar hijo de Dios, tiene que ver que algo ha sucedido. Porque cuando Cristo llega a la vida nuestra, Él transforma. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que nosotros aprender esto. Le puedo hacer una pregunta sencillita. ¿Cuánto tiempo usted dedica para su crecimiento espiritual? No me conteste, esto es para usted. ¿Cuánto tiempo usted dedica para poder ser más como Jesús? ¿Será usted que se interesa usted en ser más como Jesús? ¿Hay alguien que anda pensando eso cuando se levanta en la mañana? Buenos días, Señor, gracias por el día que me diste. Ayúdame a ser más como tú esta mañana, este día. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Sería importante, si no le interesa a usted ser más como su Señor, como su Salvador, ser la sal, ser la luz de esta tierra, déjeme decirle que usted se une a uno más de la lista de salvos, que para ellos Dios es nada más su fuente de bendición, el cual puede recibir muchas cosas y nada más. Hay una lista grande de creyentes de esta forma. No estoy hablando que no son salvos, porque ¿quién soy yo? Dígame usted, ¿quién soy yo para cuestionar su salvación? ¿Quién soy yo para cuestionar aquella decisión que un día hizo por Cristo Jesús? Yo no soy nadie, pero la palabra dice que nuestras obras van a dar a conocer esa decisión que yo hice. ¿Cuántos hay aquí que nomás se sirven de Dios y del Evangelio? Se oye bien feo, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando su pareja, cuando sus familiares, cuando sus amigos nomás se sirven de usted? ¿Cómo se siente? Piense. ¿Sabe qué? Hay muchos creyentes que Dios es nomás un servicio gratuito. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero volver al texto. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. La sal tiene más de 14,000 usos, ¿usted sabía? Pero por supuesto, como no hay tiempo, no voy a hablar de 14,000 cosas. Pero voy a hablar de una bien interesante, me parece tan interesante. Dice, cuando estaba estudiando esto, que 28% de nuestro cuerpo se compone de sal. Que si usted no tiene suficiente sal en su cuerpo, dice que usted se puede deshidratar, que si usted no tiene suficiente sal en su cuerpo, usted puede entrar, se le baja la presión y puede entrar en coma. ¿Usted sabía eso? Apréndalo, porque se aplica a nuestra área espiritual. Por eso está el mundo como está, porque el mundo no tiene sal.
se está deshidratando y se está muriendo. El mundo ahorita está en coma con tantos creyentes. Mire cuántos hay aquí ahorita. Y todavía el mundo sigue sufriendo. ¿Sabe que el mundo se oye muy amplio? No podemos decir Oregon, se oye bastante amplio. Pero Beaverton podemos decir. Tiger podemos decir. Portland podemos decir. Está muriendo. Está en coma en este momento. ¿No le parece interesante? La propiedad de la sal. Cuando Jesucristo pone estas paradojas, es interesante estudiarlas. ¿Sabe qué? Cuando yo pienso eso y veo ahorita la congregación, no me cabe la menor duda que hay muchos aquí que son salvos. No me cabe la menor duda porque le hemos visto orar. La mayor parte de los que están aquí han recibido a Cristo. Hemos visto llorar, orar, derramar sus corazones. Pero está sucediendo algo bien interesante. Aquí ponemos mucho las expectativas en las personas, pero solamente encontramos salvos, pero no encontramos discípulos. Y aquí no dice que son los salvos los que van a ir allá, dice que son los discípulos de Jesús que van a ser sal y tierra. Hechos 11:26 habla de lo que verdaderamente es un cristiano. ¿Usted sabe lo que es un cristiano? Dígame por favor. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es uno que sigue a Cristo. ¿Qué más es un cristiano? Ok, me parece bien. Y los que no contestan, yo le voy a avisar aquí, le voy a explicar aquí. Hechos 11:26 dice que se congregaron ahí, está hablando de Antioquía, y por primera vez se le llamó cristianos a este grupo de seguidores de Cristo que miraban que habían sido transformados por Él. Yo sé que si usted está aquí esta mañana es porque usted quiere aprender de Dios, si no, no estuviera aquí. Sé que si está aquí en esta mañana es porque usted desea vivir una vida cristiana en Cristo y no ha aprendido todavía, es excusable. Yo le voy a decir por qué. Yo tuve una experiencia personal. Cuando yo tenía como 17 años, yo recibí a Cristo Jesús como Salvador personal. Una persona me llevó a la iglesia. En ese tiempo se hacían campañas. Eso quería decir que si usted era cristiano, invitaba a un inconverso, un vecino o alguien familiar, y lo llevaba a la iglesia para que escuchara la palabra de Dios. Había una señora, y varios yo les he contado esto. Yo no fui por la señora, mucho menos por Dios. Yo fui porque la señora tenía un hijito que me gustaba. Yo quería impresionar a la señora. Por eso me fui para la iglesia. Pero qué interesante, ese era mi plan. El plan de Dios era que yo le conociera ahí. Y yo le recibí a Cristo Jesús como Salvador personal a mis 17 años. Venía de regreso, llegué a mi casa. Yo sé que mi decisión fue genuina. Eso nadie me lo puede quitar, porque ahora conozco la palabra un poco. Y yo sabía que algo había sucedido en mi interior y que tenía que haber un cambio, que algo estaba sucediendo, porque yo estaba pensando diferente de un día para otro, estaba actuando diferente de un día para otro. Entonces yo me regresé para mi casa, la señora cumplió con su deber de llevarme a la iglesia, y como se dio cuenta que me gustaba el hijo, nunca más me volvió a hablar, mucho menos me invitó a su iglesia. Tuvieron que pasar 7 años hasta que yo casi me mato en una moto y una persona vino a compartirme el evangelio. Entonces comencé a conocer lo que verdaderamente era un cristiano. Verdaderamente vine a conocer a través de su amor por mí, por el amor por la gente que servía, que era diferente, que un cristiano tenía que ser diferente. Entonces hay muchas personas que se hacen llamar cristianas, que dicen vivir una vida con Cristo, pero Cristo no vive en sus corazones. Yo fui una de esas personas. Yo decía que era cristiana porque eso me dijeron que era, pero no sabía, y es por eso que quiero tomar un poquito de tiempo para poder explicar esto, y yo sé que es apropiado. ¿Qué es un cristiano? Ahí va a aparecer en la pantalla, van a aparecer A, B y C. Un cristiano es aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Mire, yo quiero que me oiga y quiero que vaya diciendo, ok, sí, eso lo hice yo, eso lo hice yo. Esto no me lo saqué yo de mi pensamiento, es de la palabra del Señor. Un cristiano es aquel, letra A, que ha tenido encuentro personal con Cristo Jesús, que ha escogido y decidido por Él y ha reconocido que ha pecado y le ha fallado a Dios y reconoce que le necesita y necesita un perdón. Check, márquelo, si sí o si no. Letra B, un cristiano es aquel que ha hecho una decisión de aceptar a Cristo Jesús como su único Salvador y Señor. Check, marcado. Creo que aquí lo tienen que marcar a la mitad, porque varios hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, pero no hemos pasado de ahí. Señor, todavía, no me lo marque completo, solo márqueme la mitad, ¿ok? Salvador, sí, Señor,
¿Quién sabe? Aquí inicia el problema para muchos. C, un cristiano es aquel que después de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, compromete su vida para vivir por Él y para Él. ¿Check o no check? Bien por lo que dijeron check. Así queremos. Su pastor va a estar orgulloso cuando oiga la cinta de los cuantos amenes que salieron por ahí. ¿Esto le ha sucedido a usted? ¿Usted ha recibido a Cristo como Salvador personal? Déjeme decirle que bueno, es el primer punto de inicio. Un cristiano es aquel en cuya persona mora el Espíritu Santo de Dios y adquiere una nueva naturaleza moral y espiritual. Eso es lo que significa 2 Corintios 5:17, creo que es la cita. Dice esa porción de la Escritura que ahora que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, a través de este Espíritu Santo es que tenemos el poder y la fortaleza de vivir una vida agradable a Dios. Esto es ser cristiano. No puede vivir una vida cristiana usted si esto no ha sucedido en su vida. Usted necesita estudiar estos 3 puntitos y reconocer en qué parte está usted ahí. Intelectualmente usted puede decir en este momento, sí, yo creo, pero no es suficiente. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿no es cierto? Para ser un cristiano, emocionalmente puedes experimentar algo en tu interior. ¿Sabe qué? Eso no es suficiente. Espiritualmente, usted le abre las puertas de su corazón y deja entrar al Espíritu Santo que mora en usted y acepta el señorío de Cristo. Entonces, esto sí es suficiente. Entonces podemos ser sal y podemos ser luz. ¿Estamos entendiéndolo? Si usted ha recibido a Cristo como Salvador personal, hay una segunda cosa que ha sucedido después de esto. Un cambio debe de tomar lugar en su vida. 2 Corintios lo decía, debe de haber un cambio definitivamente en la forma de vivir. ¿Estamos de acuerdo? No lo digo yo, lo saqué de la Escritura. Hay texto a la par mío aquí que ampara lo que le estoy diciendo. Debe de haber un cambio de actitud hacia usted mismo. No puede seguir siendo egocéntrico, hago lo que quiero, vivo como quiero. No puede ser egoísta tampoco, ya no más. Un cambio toma lugar en su vida, cambio de actitud hacia Dios. Comienza a ver a Dios no de lejos, sino que comienza a amarle, comienza a servirle y a querer vivir por Él y agradarle a Él. Hay un cambio de actitud en lo que usted escoge hacer, en lo que usted escoge decir, en cómo usted escoge hablar y cómo usted escoge mirar. Hay cambios de actitud. Debe haber un cambio de actitud hacia su prójimo. Cuando mira el inconverso, aquel que no ha recibido a Cristo, lo tiene que ver con ojos de amor y poder pensar en la salvación de Él. ¿Usted me está entendiendo aquí? Si esto no ha sucedido en su vida, déjeme darle 2 noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La mala ganó. La mala ganó. 2 noticias, una mala y una buena. La mala noticia es que usted, si ha recibido a Cristo Jesús como Salvador y aceptó la letra A y la letra B y no pasó de ahí, usted nomás está abrazando una religión, pero no está abrazando la fe en Cristo Jesús. Esa es la mala noticia, porque Jesús en la vida del ser humano transforma. La buena noticia es esta, y a mí no se me ha olvidado. La buena noticia es que un día yo estuve en sus mismos zapatos y el Señor extendió su amor y su misericordia, su gracia inmerecida, y me hizo acercarme a Él y vivir por Él y decidir para Él. Y es por eso que me emociona y es por eso que yo quiero compartir eso con ustedes esta mañana. Vale la pena vivir por Cristo y para Cristo. Son 32 años de mi vida. 32 años donde he visto la mano poderosa de Jesucristo y he visto las cosas que Él es capaz de hacer, no solamente en mi vida, sino en los demás. Usted ha de decir, hermana Leida, tal vez me puede decir o está pensando. Si no me lo dice, lo sé que lo está pensando. Puede decir, hermana, la letra A y la B ya la he hecho, pero la C, vuélvame a poner ABC, ahí está. Es muy difícil y hasta ahí me he quedado estancada. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesucristo, porque es en el nombre de Él que podemos pedir. Y yo sé que el Padre va a escuchar esta oración mía en este momento. Yo le quiero pedir a usted que sea un cristiano valiente,
Que usted se pueda levantar, que se pueda poner de pie y que pueda decir, sí, yo decido ser obediente al llamado de Cristo y a su señorío. Porque entonces va a ver que el cristianismo vale la pena vivirlo. Es tan hermoso. Entonces vamos a hacer sal y luz y vamos a impactar. Se necesitan la iglesia de Cristo. El mundo necesita verdaderamente cristianos. Cristianos que profesen y que vivan el evangelio puro. No el evangelio como yo creo que es. No el evangelio que yo quiero vivir a mi comunidad. El evangelio puro que enseña la palabra. Necesitamos creyentes valientes que puedan enseñar a otros que la luz de Cristo y el poder de Cristo es transformador. Necesitamos hacerlo. ¿Sabe qué? En mis 32 años que ya le conté, como creyente, nunca he visto, y por favor tómeme esto con todo el amor del mundo, porque yo vengo a hablar aquí en el nombre de Jesús y a través de su amor. En 32 años nunca he visto que jugar al cristianito o jugar a la iglesita ha funcionado, porque he visto 2 generaciones que han pasado y he visto aquellos que decidieron en este mundo hostil que vivimos pararse y decir soy un creyente y beber y mostrar la luz de Cristo. He visto el resultado y las consecuencias y he visto el otro lado del resultado también. Entonces yo le quiero pedir a usted en el nombre de Jesús que sea valiente. Las tinieblas o la oscuridad, cuando hablamos de la porción de la luz que dice así alumbre vuestra luz delante de los ojos para que vean vuestras obras, para que nosotros podamos testificar del amor de Dios, dice que las tinieblas o la oscuridad existen solamente cuando no hay luz. Este cuarto puede estar cerrado, podemos poner bolsas plásticas y cerrar. Y usted pone un fosforito aquí y este lugar se ilumina. Entonces nosotros tenemos que dejar que Cristo brille. Yo le animo, hermano, y aquí voy terminando, que usted camine con Cristo. Le voy a dar un consejo: o camina con Cristo o camina con Cristo. Yo no le traigo la opción que no camine, porque no funciona, le va a ir mal. Mis opciones aquí son: o camina con Cristo o camina con Cristo. Usted y yo somos sal de este mundo que está en tanta decadencia. Yo creo que la decadencia de esta nación en particular es la manifestación de la decadencia de la iglesia de Cristo y del lugar donde nosotros encontramos. La iglesia no está cumpliendo su papel de ser sal y luz. ¿Quién es la iglesia aquí? ¿Es estas 4 paredes? ¿Es la iglesia de Village? La iglesia es usted. La iglesia soy yo, porque la palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Proverbios dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para la nación. Yo le voy a hacer un par de preguntas y quiero que ahorita me ponga atención. Yo espero que le interese esto de qué significa ser sal y luz. ¿Sabe usted cuál es su propósito? Piénselo. Esto es para pensar ahorita. ¿Ya usted como hijo de Dios sabe cuál es su propósito? ¿El por qué y para qué Dios le salvó? ¿El por qué? La importancia de su testimonio. El testimonio pasado es bueno porque enseñamos el poder de Dios, pero el testimonio presente tiene mucho poder en este mundo tan oscuro que vivimos en tinieblas. ¿Estamos viviendo un cristianismo insípido, sin sabor, sin compromiso? Mientras tomamos en poco esta salvación tan grande que Dios nos ha dado y Él nos ha regalado, ¿sabe qué? Siguen muchos sufriendo sin fe, sin esperanza, sin dirección. ¿Cuántos familiares tenemos que no conocen a Cristo? Que usted sabe que están en desastre, que sus vidas no tienen ningún sentido y que van directito al lodo cenagoso. ¿Cuántos tienen amigos que están a su alrededor? Usted tiene una salvación muy grande. Usted tiene una salvación muy grande en usted que ha sido regalada. Ofrézcala gratuitamente, como dice el Señor. De gracia recibimos, de gracia damos. Cristo se lo ofreció y se lo dio todo a usted. Mire, en Cristo nosotros tenemos salvación. Amén. ¿Qué beneficios tenemos nosotros en Cristo? Somos hijos de Dios. Tenemos vida eterna. Tenemos paz para con Dios. Hemos sido perdonados. Todo eso lo tenemos. Así que necesitamos hombres y mujeres que digan: ok, yo recibí esto de Cristo, ¿qué le doy yo a mi Señor? ¿Qué le está dando usted al Señor? Dígame, ¿sus diezmos, sus ofrendas?
Eso lo hace el inconverso. Cualquiera puede venir por aquí, poner un sobrecito y ya estuvo. ¿Qué le está dando a su Señor? Usted sabe, hace un tiempo atrás, habían servicios, habían reuniones de jóvenes, iban a las montañas, a la fogata y utilizaban una palabra y era consagración. ¿Cuántos conocen esa palabra, consagración? Levánteme su mano, porque esto es importante. Ve que poquito, ve, me gusta, que sean honestos. Ya nadie conoce la palabra consagración. ¿Sabe qué significa consagración? La palabra consagración significa ofrecer o dedicar nuestra vida a Dios para que Él haga su voluntad y no la mía. Tengo ganas de llorar, me permiten un momentito. Dios ha hecho cosas tan maravillosas en nuestra vida. A través de Cristo Jesús, Él nos ha dado tanto, ¿no es cierto? Qué lindo que solo la salvación, que me voy a morir y voy al cielo. ¿Cuántas cosas no tenemos ahora en el Señor? Tenemos paz, tenemos amor, hemos perdonado, somos bendecidos, tenemos salud, nos mantiene en pie, tenemos un techo. ¿Cuántas cosas terrenales no podemos decir que hemos recibido de Él? ¿No es cierto? El Señor nos llama que traigamos nuestra vida, esto es voluntario. Yo leía Romanos 12 y dice así en el versículo 1. Así que hermanos, está hablando Pablo, pero todo lo que dice Pablo es dirigido por Dios. Dice, os ruego. Yo le quiero invitar a usted que piense un ratito. Si le gustaría a usted, esto es voluntario, consagrar, apartar su vida para Dios. Consagrar la vida a Él significa dedicársela, ofrecérsela, decir, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad con mi vida, ha sido muy bueno, déjame darte un poquito de todo lo que tú me has dado. Esto es voluntario, Dios no le obliga. Si Dios quisiera obligarnos, nos obligara, porque Él es Dios todopoderoso. Pero esto es algo que debe ser voluntario, que en una actitud de un corazón agradecido, usted pueda decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname, no me quiero quedar estancada. Quiero que verdaderamente tu luz brille en mí. ¿Cuántos están dispuestos? No lo haga la loco, porque este es un compromiso con el Señor. Vamos a orar. Creo que Omar y los muchachos van a tener un tiempo de alabanza. Vamos a orar.